Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de la serie Cristo Única Esperanza. El capítulo de hoy se titula La autoridad de Jesús. ¿Por qué, hermanos, debemos confiar en Jesucristo como nuestra única esperanza? ¿Acaso el Señor Jesús tiene autoridad divina sobre, por ejemplo, la naturaleza, la vida, la muerte, las enfermedades o el perdón de los pecados? ¿Estamos seguros que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados? Jesucristo progresivamente, a lo largo de su vida, su ministerio acá en la tierra, fue mostrando quién era realmente, pero sin decirlo a primera instancia. Él no se paró ahí en Galilea y dijo: yo soy Dios encarnado, o esta es mi autoridad, o estos son mis poderes. Pero cuando nosotros vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta, ya por ejemplo por ahí por Mateo 5, cuando Jesús habla y dice: pero yo os digo, refiriéndose por ejemplo a una autoridad superior a la de la ley en cuanto por ejemplo a los juramentos, pero yo os digo esto otro, poniéndose por sobre la ley. O cuando por ejemplo habla del amor hacia los enemigos, también él dice, la ley dice tal cosa, odiarás a tus enemigos, pero yo os digo. Y al decir esta palabra, pero yo os digo, él nos está manifestando una autoridad superior a la de la ley judaica. Él, nuestro Señor, quiere en el fondo no decirnos cara a cara, yo soy Dios, sino que nosotros vayamos entendiendo a través de los sucesos que van ocurriendo, que va señalando la palabra, o bien incluso a través de los sucesos de nuestra vida, que nosotros por fe vayamos entendiendo también y creyendo que Él es Dios, Señor, Salvador sobre nuestras vidas. Él quiere que cada uno de los oidores de su palabra vaya descubriendo por revelación inspirada de Dios que Él es el Mesías y que tiene la misma autoridad atribuida solamente a Dios. Él no vino a decirnos, podría hacerlo. Jesús podría venir y presentarse frente a nosotros en una visión real y decirnos, yo soy Jesús, yo soy Dios, yo soy tu creador, y atravesar el muro e irse. E inmediatamente muchas cosas cambiarían, probablemente en la gente. Pero la idea no es esa. La idea es que nosotros aprendamos a vivir creyendo por fe en sus promesas. Y que aún siendo creyentes tengamos esa capacidad de elegir tener fe o elegir dudar con respecto a la autoridad de Dios y su poder en nuestras vidas. Al ir entendiendo que Jesús tiene una autoridad similar, semejante a Dios, de tal forma que Él puede decir, yo os digo tal cosa, vamos descubriendo que su autoridad es la de Dios, porque es Dios. Es Dios, hermano, quien se ha revelado a ti. No es
un hombre cualquiera, no es un ser humano maravilloso que vino a este mundo, que estuvo hace 2000 años y que dejó una linda filosofía para guiar nuestra vida. Él es el creador del universo y sustentador de la vida, que llegó y está llegando a tu vida diaria, para que lo vayas palpando, conociendo con tu fe. Él se va revelando poco a poco. Desde que Él se reveló hace 2000 años, la existencia en este mundo ha ido cambiando. Ya el hombre entendió que su Salvador le permite, por arrepentimiento y fe, perdonar todas sus faltas y hacerle una nueva criatura para servir a Dios como si nada hubiese pasado, porque Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa, y nos hizo aptos para el reino de Dios. Desde que Él se revela a tu vida, la existencia en este mundo para ti ya no será la misma. Tus metas cambiarán. Tus pensamientos con respecto a la muerte y a la resurrección serán más claros. Entenderás que has pecado, que estás destituido de cualquier gloria, de cualquier honra, porque has fallado en el blanco. Jesucristo, al irse revelando a tu vida, tendrás ahora una clara definición de qué va a pasar contigo más allá de tu muerte. Entenderás cuáles son los motivos de tu existencia, por qué y para qué estás aquí. Te darás cuenta en que debes arrepentirte y recibir el perdón que está preparado de antemano para ti. Quedarás convencido de que aunque en el mundo sufras diferentes penalidades e injusticias y las obras de los hombres vayan de mal en peor, hay un ser con una autoridad superior que controla su creación, un todopoderoso que tiene un gran plan en marcha desde antes incluso de crear este mundo, cuestión que es muy difícil de comprender, que tiene un gran plan actualmente en marcha aún con toda la maldad y pecado que hay en el mundo, que ya ha revelado al portador de su plan, que es Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que se encarnó, que vino a hacer su plan, que lo cumplió a la perfección y que hoy día se ha sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy día es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha triunfado y que también ha ganado, sabemos que ha ganado la guerra contra las huestes espirituales de maldad. Descubrirás, hermanos, que no hay otra esperanza para tu vida. No la hay. Hay filosofías, hay diferentes posturas engañosas, satisfacciones momentáneas, placeres momentáneos, diferentes formas de pensamiento. Pero, ¿en dónde vas a encontrar la esperanza con respecto a tu muerte, con respecto a tu resurrección, con respecto al perdón de tus pecados? Solo en el que tiene autoridad divina sobre la naturaleza, sobre los sucesos de la vida y la muerte, las enfermedades y el perdón de los pecados. Descubrirás que no hay otra esperanza para tu vida. Solo es Jesús y no hay otro. Juan, recordamos ahí en el capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él habló de el camino, de la verdad y la vida. No se refirió a uno de los tantos caminos. No se refirió a que fuera la mejor verdad.
o que fuera una de las vidas posibles de seguir. Dijo claramente que si quieres ir al Dios Padre, solamente hay un camino: recibirlo a Él, seguirlo a Él, seguir este camino, seguir esta verdad y tomar para ti mismo la vida eterna. Y Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Glorioso Redentor, Jesús, divino Salvador, Jesús, solo a ti adoraré, Jesús, 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 Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor, Jesús, divino Salvador, Jesús, solo a ti adoraré, Jesús.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo, única esperanza, titulado La autoridad de Jesús. Después de llevar un tiempo con sus apóstoles, Jesús, sin haberle dicho quién realmente era Él o a quién realmente ellos seguían, viendo en una oportunidad que estaban algo confundidos sobre su verdadera identidad, les preguntó qué pensaban ellos, sus apóstoles, sus seguidores, realmente quién era Él. Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 y 29, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, los encaró y ahora les preguntó a ellos: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y fíjate que hay algo interesante aquí. En la afirmación certera de Pedro, dijo sorprendentemente el Señor que no fue esta aseveración de tú eres el Cristo, un razonamiento o conclusión humana a la que llegó Pedro después de analizarlo, sino que fue por revelación divina. Y así Mateo 16, 17 dice la palabra: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te fijas? Es por revelación, no es por un entendimiento, un razonamiento, una conclusión humana, porque el hombre razona y concluye cuestiones nada que ver. Observa cosas que uno dice, pero si está claro cómo es la cuestión. Pero ¿qué es lo que hace el hombre en su razonamiento, con sus múltiples filosofías, con sus múltiples pensamientos, con toda la información que tiene en su cabeza? Termina finalmente concluyendo cuestiones erradas. Así que Jesús nos aclara que el hecho que nosotros, que tú o yo también nos demos cuenta en el fondo que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, no es porque nosotros seamos tan inteligentes, tan sabios que nos hayamos dado cuenta de esta situación. Sencillamente es porque Dios, el Padre, que está en los cielos, se nos ha revelado y se ha revelado a nuestra mente a través del Espíritu Santo, y se ha revelado a través del Espíritu Santo a nuestra mente quién realmente es Jesús. Hay muchos que pasan años estudiando las Escrituras, estudiando teología, religiones, etcétera, y no pueden comprender algo tan sencillo realmente de quién es Jesús y cuál es su autoridad, cuál es su poder. Hay muchos que pasan años llamándose cristianos, pero jamás han entendido realmente que Jesús es Dios hecho carne, que Él es el mismo creador del universo, que es el único responsable de que hoy esté vivo, que hoy día esté leyendo, que hoy día esté escuchando, meditando en estas cosas. Muchos teólogos y los mismos testigos de Jehová, que tanto conocemos a nivel mundial, que son tan buenos lectores de la Biblia, han llegado ni siquiera cerca de entender esto. Y finalmente han terminado concluyendo otras cosas. No es por lectura, sino que por revelación. Ahora, está claro, si tú no lees la palabra, si tú no tienes ningún conocimiento de la palabra, está más difícil la cosa para que realmente puedas comprender la palabra que no has oído. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 1 del Evangelio Juan, y el Espíritu Santo nos revela estas tremendas verdades, entendemos, pero clarito, que Jesús es Dios.
Dice Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, se está refiriendo al Verbo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en este Verbo de Dios, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos está diciendo en el fondo? Que en el principio Jesús era con Dios y Jesús era Dios, y que todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan en el capítulo 1 también, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y claramente Juan nos está diciendo que Jesús fue hecho carne, que Jesús habitó entre nosotros. Él fue testigo en el monte de la transfiguración, junto con Pedro y Jacobo. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y primera de Timoteo, el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a Timoteo, en primera Timoteo 3:16, nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No podemos comprender este gigante misterio de la misericordia de la piedad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran misterio de la piedad revelado? Dios, ese Dios gigante, este Dios que no podemos comprender, que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, cuando subió a los cielos, cuando los discípulos fueron testigos ahí en el monte, cuando se fue alzado y se desapareció detrás de las nubes allá en los cielos. Y quedó la promesa de esos ángeles que aparecieron ahí en ese lugar, diciéndole a ese mismo que habéis visto ir allá y desaparecer detrás de las nubes, ese mismo volverá. Gloria a Dios. Y es el que esperamos, a este Dios que ahora vendrá, pero ahora con otros objetivos, unos objetivos que claramente son distintos al primero. Todavía estamos en la primera parte, en la parte donde estamos buscando la gente para que conozca a este Dios, para que este Dios se les revele a su vida, para que sean salvos de sus pecados, para que tengan la opción de alcanzar a la máxima autoridad sobre la vida, sobre la muerte, a la máxima autoridad que perdona pecados, que hace vidas nuevas, que salva, a la máxima autoridad que es el Señor hecho carne, este Jesús de Nazaret. Bueno, y hoy día el Señor, después de tanto tiempo tú estudiando las Escrituras, oyendo a la iglesia, o habiendo escuchado no sé cuánto tiempo la palabra de Dios, te pregunta, ¿y tú que estás ahí? Y te pregunta hoy día Jesús, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién realmente crees que es Jesús? ¿Has entendido su autoridad? ¿Has entendido que es Dios manifestado en carne? ¿Has entendido que Él en el principio, antes de la creación, estaba ya, que era con Dios y que era Dios? ¿Has entendido que a través de Jesús fueron hechas todas las cosas? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Has entendido que la vida no se creó a la suerte, al azar, como te enseñan ridículamente
en el colegio o en la universidad, absurdamente, esta tremenda mentira, sino que en Jesús estaba la vida y que la vida Él te la dio, y por eso hoy día estás aquí pensando, meditando estas cosas. Él es Dios, Él es la máxima autoridad. Tú, hoy día, ¿quién realmente piensas que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién dices tú hoy día que es Jesucristo? Yo allá en el camino para que no tropezaras y cogí tu mano para que no te cayeras. Anduve contigo sin que te dieras cuenta. Te hablé en el silencio con amor. Fui yo quien escuché todos tus pensamientos, quien puso emociones en tu corazón. Yo sé que las lágrimas en tu dolor llené tu vida de ilusión. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Increpé al viento para que no naufragaras. Creíste en mí, te libré de todo mal. Tocaste mi túnica y te di la vida, te hice ver una nueva realidad. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Eres quien yo necesito y más sentido a lo que vivo. El Dios que llena mi corazón, quien me pide confianza y me llena de esperanza, quien me habla y me escucha, quien me mira y me pregunta. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Autoridad de Jesús. El Padre y el Hijo son uno, dijo Jesús, y comparten la misma autoridad divina. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 38, Jesús habla al respecto y dice, con respecto a los milagros que Él hacía: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis
que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y esto no lo podían entender para nada los judíos. Y hoy día, por supuesto, hay muchos millones de personas que tampoco lo entienden. E incluso me atrevería a decir que hay cristianos que tampoco entienden muy clarito esto. Juan en el capítulo 5, versículos 26 al 27, el mismo Jesús también dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que tremendo Salvador que tenemos, pues no solamente es nuestro Redentor, sino además será nuestro juez. Así que, ¿qué más? ¿Qué mayor autoridad tiene nuestro Señor Jesús, que es nuestro juez? En el día del juicio nos encontraremos con Él. ¿Y cómo hemos podido ser redimidos y cómo hemos podido ser salvados? Sino solamente por su sacrificio, porque hemos creído, porque nos hemos arrepentido, porque hemos entregado nuestra vida al servicio de Dios. Y esto es una lucha diaria en donde debes negarte a ti mismo y servirle a Dios, dejar que Él crezca dentro de ti. Y tú, como ese ser humano común que tenía ya su forma de ser, su personalidad, su estilo, su vida hecha, etc., tiene que achicarse, tiene que mermar, tiene que menguar para que vaya Cristo creciendo con su autoridad dentro de ti. También fíjate que dice que le compartió de su autoridad a sus discípulos. ¿Y por qué pudo compartirle de su autoridad si él no hubiese tenido autoridad? Le pudo compartir porque claramente él tiene autoridad. Solo el que tiene algo puede compartirlo. Es fácil entenderlo hoy día cuando alguien le dice: oye, ¿me podéis dar un poquito de internet? ¿Me puedes compartir internet? Si alguien no tiene internet para compartirte, no puede compartirte internet. Asimismo, un ejemplo bastante de la vida actual, podemos entender que Jesús podía compartirle de su autoridad a sus discípulos porque Él mismo tenía la autoridad principal sobre lo que Él estaba compartiendo. Orando por sus discípulos antes de ir a la cruz, ahí en Juan 17, versículos 21 al 22, Jesús ora de la siguiente manera. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo son uno. Un solo Dios, una sola autoridad. La autoridad de Cristo proviene del Padre, porque el Padre está en Él. La gente que escuchaba sus enseñanzas estaba totalmente sorprendida. Y de hecho la Escritura dice que ellos cavilaban, pensaban o decían que este era un rabí diferente, era un maestro distinto, porque no les hablaba como los otros maestros. Este les hablaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas y fariseos, que hablaban de las Escrituras, pero Jesús, incluso como le había mencionado al principio, Él decía: pero yo os digo, yo os doy un nuevo mandamiento, porque yo aclaro más la situación, aumento el peso de lo que se dice acá en la ley, y lo decía con autoridad. Mateo 7:29, después del sermón del monte, la gente decía, ellos se daban cuenta que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Lucas 4:32 escribe: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y es por eso cuando la palabra de Dios te habla a tu corazón y te dice tal o cual cosa, no es cualquier palabra, no es cualquier libro, no es un libro de historia la Biblia.
La palabra de Dios es una palabra con autoridad porque está revelando al que tiene la máxima autoridad, que es el Señor, que es el Creador, que es Jesucristo, revelándose a tu vida. Lucas en el capítulo 20, los versículos 1 y 2, dice que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron al respecto de lo que él estaba enseñando. ¿Qué ocurrió? Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y después de hacerle esta pregunta, estas dos preguntas tocante a la autoridad, Jesús le hace otra con respecto a la autoridad de Juan el Bautista, que ellos no supieron responder. Y dice Lucas capítulo 20, versículo 8, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Él podría haber dicho, mira, yo soy Dios y milagro para allá, hace aparecer algo, desaparece una cosa, crea algo. No, Él quiere que todo sea por fe, que todo sea por revelación de Dios. No quiere un nuevo jardín del Edén, donde a pesar de que Adán y Eva sabían quién era Dios, terminaron haciendo lo que les dio la regalada gana, a pesar de conocer cuál era la verdad. Todo será por fe entonces, por revelación de Dios, para avergonzar a los sabios. La verdad no está al alcance de unos pocos sabios, teólogos, religiosos, que pueden tener acceso a un montón de información, de educación. La verdad está al alcance de cualquier persona, no importa su educación, no importa su pedigrí, su familia, no importa si sabe leer, si sabe escribir, es a quien Dios quiera revelarse. Es esa verdad que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que hay Redentor, que hay vida eterna, que más allá de la muerte hay vida, que hay perdón de pecados. Solo hay que creer y arrepentirse de todo corazón, humillado ante Dios. Jesús demostró su autoridad, por ejemplo, al dar solo una orden de sanidad. ¿Recuerda el caso en la sanidad del siervo del centurión? Donde Jesús se admiró por la fe increíble de este centurión romano. Ahí en Mateo 8:9 dice la palabra, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La autoridad de la palabra de Dios. Porque dijo, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora, ¿por qué la gente le obedecía al centurión? ¿Por qué los soldados y los siervos le obedecían al centurión? Porque él tenía autoridad y porque también estaba bajo autoridad. César, el César romano, era la máxima autoridad que estaba sobre él. Y la gente obedecía al centurión no porque el centurión fuera el mejor centurión, un tipo que se veía respetable, sino porque él mismo estaba bajo autoridad. Asimismo, Jesús, hecho hombre, tiene autoridad, no solamente porque Él tiene esa autoridad, sino porque está bajo la autoridad del todopoderoso Dios en toda su dimensión,
Entonces Jesús dijo al centurión, ahí en Mateo 8:13 dice, ve y como creíste, te sea hecho. Y esto significa que Dios autorizó que fuera sanado el siervo del centurión. Y dice la palabra, y su criado fue sanado en aquella misma hora, al instante. Esto sí que es autoridad de Dios. Dijo la palabra, sea hecho, dijo, y ocurrió. Jesús dio la orden de sanidad sobre el criado y fue hecho, demostrando que tiene autoridad sobre la salud, sobre las enfermedades de los seres humanos. Y Él mismo sabemos que por su llaga hemos sido sanados, que Él mismo cargó nuestras enfermedades. Él es nuestro Dios. ¿Quién mejor que nuestro Señor, el que tiene la máxima autoridad, se haya encargado también de llevar nuestras enfermedades? La autoridad del Creador, hermanos. Esta misma autoridad que aparece acá en la Escritura nunca cambia. Dios no tiene hoy día menos autoridad en este mundo tan malo. Dios permite todo lo que está ocurriendo porque hay un plan que muchas veces no entendemos en cuanto a lo que es guerra, en cuanto a lo que es el sufrimiento, en cuanto a lo que es la maldad. Pero fíjate que en el fondo, si este mundo fuera tan bueno y le fuera tan bien y el ser humano con sus diferentes formas políticas, sociales, etcétera, económicas, fuera capaz de llevar correctamente el mundo, pudiera guiar correctamente el mundo, entonces no necesitaríamos Dios, no necesitaríamos que Cristo volviera. ¿Pero por qué necesitamos que Cristo vuelva? Porque necesitamos que Él ponga las cosas en su lugar, para que la maldad desaparezca definitivamente, porque con su autoridad sabemos, tenemos claro que todo va a cambiar, porque va a llegar la autoridad de nuevo, va a volver, pero ahora va a volver para imponer claramente su voluntad y su autoridad será respetada. Y todos los que hemos creído por fe durante largos años o mucho tiempo en nuestra vida, seremos recompensados en esta creencia que hemos tenido y podremos disfrutar que efectivamente hemos creído en el Creador, en ese que tiene autoridad que nunca cambia, que es la misma autoridad que los discípulos, los apóstoles y todas las personas que fueron testigos allá en Judea, en Samaria o en Galilea en los tiempos de Jesús, que fueron testigos de esa autoridad que tenía Jesús. Nosotros en su tiempo, en los tiempos de Dios, seremos testigos de esa autoridad. Tú serás testigo que la autoridad del Creador nunca cambia. Dios posee autoridad y poder, son reales, no meras palabras, revelado en pasos, mostrado en su creación.
y su control sobre todo. Visto en cómo guía y gestiona al hombre, probado en todo detalle y perspectiva de su reino por sus obras y entendimiento. El cielo y la tierra pueden cambiar, pero la autoridad de Dios firme es. Todo puede desaparecer, pero la autoridad de Dios permanece. Esa es la esencia de Él, única de Dios, el Creador. Se ven todo demostrando que son reales. Con ellos Dios obra, gobierna, hace mandatos. Ningún ángel o mensajero puede ejercer tal poder en su lugar. Tal poder solo Dios ejerce. Nada ni nadie puede escaparse o cambiar las reglas que Dios establece. Sus reglas y poder nunca cambiarán. El cielo y la tierra pueden cambiar, pero la autoridad de Dios firme es. Todo puede desaparecer, pero la autoridad de Dios permanece. Esa es la esencia de Él, única de Dios, el Creador. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo, única esperanza, titulado La autoridad de Jesús. El Creador no solamente en un principio creó todo esto, sino que además Él sustenta todas las cosas. La palabra es clara, contundente en que Él sustenta todas las cosas. Él sustenta la vida y todo lo creado, y además tiene cuidado hasta de los pájaros, hasta de las aves de los cielos, hasta de los cuervos y hasta de las flores del campo. El Creador tiene autoridad sobre lo creado, y eso te incluye también a ti, pues eres un ser creado, no en la perspectiva que fuiste creado por tu papá y tu mamá, sino en que eres un ser creado por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos ver esta autoridad de Jesús sobre la creación? Hay un ejemplo clásico en la Escritura, en Mateo 8, de los versículos 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad, cómo Él tiene la autoridad sobre los vientos, sobre el mar, para calmar. Dice la palabra que entrando Él en la barca, después de una agotadora jornada, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar de Galilea una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía.
Tan cansado estaba el maestro y tan tranquilo que nada ocurriría. La paz que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos y también un cierto cansancio para poder dormir plácidamente, o sea, estar satisfechos de que hemos hecho el trabajo del día. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estamos hablando de pescadores que tenían amplia experiencia, pero ellos algo ya habían entendido, que había un Señor que podría salvarlos aún en esa situación de tormenta. Y él se despertó y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice la palabra, reprendió a los vientos y al mar. Los reprendió. Nosotros diríamos, este está loco. ¿Cómo le está hablando a los vientos? ¿Cómo le habla a las olas del mar? Pero Él tiene la autoridad, Él es el creador. Él creó los vientos, Él creó el mar, creó los océanos. Y dice, y se hizo grande bonanza. Todo cambió, se hizo maravilloso. De la tremenda tormenta pasó a una paz increíble. Marcos 4:39 dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Increíble nuestro Dios. Él quiere también que nosotros nos demos cuenta que su palabra tiene autoridad. Y el viento y el mar le obedecieron. Dice que cesó el viento, que se hizo esta grande bonanza. Y los hombres, por supuesto, estos pescadores que estaban ahí temerosos de naufragar, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Con qué autoridad hace esto? ¿Cómo es posible que se levante aquí en medio de la tormenta y diga, calla, enmudece, hablándole al viento y al mar? Y resulta que le obedecen. Estos hebreos, estos judíos, si conocían el Salmo 89, podrían haberse dado cuenta que Dios es el que puede sosegar la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, sus olas. El Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, refiriéndose a Dios. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y aquí, en esta parte, cuando nuestro Señor dice, calla, enmudece, está cumpliéndose la palabra en que Él es Dios. Porque solo Dios tiene dominio sobre la braveza del mar y cuando se levantan sus ondas, solo Él las sosiega. Y fíjate que a pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, se llenaron de pánico en medio de la tormenta cuando estaban padeciendo, cuando aún Jesús dormía. A pesar que algunos eran pescadores experimentados. Y a veces nos pasa lo mismo. A veces somos cristianos antiguos hombres de fe. Y se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces sentimos que Dios no puede obrar o cambiar algo que nos afecta hoy día. Y se nos ha olvidado todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida con su Santo Espíritu. Se nos ha olvidado cuántas veces hemos sido librados de esta u otra situación. Cuántas veces Dios ha estado a nuestro lado, fortaleciendo nuestro corazón atribulado, calmando nuestras tormentas. Cuando comprendemos, hermano, cuando sentimos que Dios está con nosotros, cuando comprendemos que Él es Jesús,
Confiaremos entonces que Él calma la tormenta, no solamente las del mar de Galilea, sino que también calma la tormenta del corazón atribulado, de tu corazón sufriente, de tu corazón apesadumbrado. Y Él está dispuesto, fíjate, a ayudarte si se lo pides. No es necesario excluirlo de ningún aspecto de tu vida. Cuando estés en aflicción o en tormenta, no olvides esa tremenda autoridad que solo Cristo tiene. Él, por su exclusiva autoridad, es tu única esperanza. Es tu única esperanza. Y no olvides los milagros que Jesús va haciendo con su autoridad en tu vida. No olvides lo que Dios ha hecho hoy día, lo que Dios hizo ayer en tu vida. Porque muy frágil memoria tenemos y no recordamos cuánto Dios va ayudándonos diariamente, a cada instante en nuestra vida. Que no se nos olvide cuál es la autoridad de Dios. Que no se nos olvide que Él tiene autoridad sobre su creación. Y nosotros como criaturas suyas, y aún más, ahora como hijos adoptados por Él, estamos bajo su autoridad. Y bajo una autoridad que nos ayuda, bajo una autoridad que nos guía, que nos protege, que nos defiende, bajo una autoridad que nos guiará hacia Él mismo, para que tengamos una perfecta y eterna comunión con Él. Autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad, ese nombre sobre todo nombre es Jesús, y ese nombre es poder. Tiene autoridad, ese nombre sobre todo nombre es Jesús. Autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, y ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad, y ese nombre sobre todo nombre es Jesús. Y ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad, ese nombre sobre todo nombre es Jesús. Autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, autoridad en el nombre de Jesús, yo confío, y ese nombre es poder, ese nombre tiene autoridad, ese nombre sobre todo nombre es Jesús, y ese nombre es poder. Ese nombre tiene autoridad, ese nombre sobre todo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo, única esperanza, titulado La autoridad de Jesús. La autoridad sobre el mundo espiritual y sobre las huestes espirituales de maldad está claramente establecida en las Escrituras con respecto a que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. No es lo mismo que alguien diga tener autoridad que realmente lo demuestre. Jesús, por ejemplo, expulsaba a los demonios, quienes en algún relato le piden permiso, reconociendo su autoridad y superioridad, la superioridad que tenía Jesús sobre ellos. Vamos a revisar un relato en donde una legión de demonios se doblegaron ante Jesús. Ahora, si una legión de demonios, de ángeles, se doblegan ante un hombre, está claro que no es un hombre cualquiera. Mateo capítulo 8, de los versículos 28 al 32. Cuenta la historia que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice también otro evangelista que hasta era imposible mantenerlos atados con cadenas. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Están reconociendo, si usted se fija, la autoridad de Jesús sobre ellos para enjuiciarlos y condenarlos a su debido tiempo. Y dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Marcos, por su parte, agrega en el capítulo 5, versículo 9, y que Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Al demonio. Y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Para que usted sepa, una legión romana consistía en unos 6.000 soldados, dividido en 60 centurias. Cada centuria dirigida por un centurión que estaba por sobre la autoridad de 100 soldados. Y una legión estaba compuesto por 60 centurias o 6.000 soldados. Parece entonces que uno de los demonios era el principal y los demás estaban bajo su mando, porque el demonio jefe le responde: me llamo, en singular, en primera persona. No dice nos llamamos, sino dice me llamo Legión. Por lo tanto, se fija que hay autoridad también en el mundo de los demonios, donde unos tienen más autoridad que otros. Sigamos con la historia de Mateo capítulo 8. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Se fija, le dio la orden, autorizándolos a que fueran al hato de cerdos. Y solo después que recibieron la orden dada por Jesús, ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, cuenta la historia, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, lo que causó un tremendo revuelo, y los endemoniados fueron libres del demonio. Marcos dice en el capítulo 5, versículos 13, Jesús les dio permiso, dice, claramente hablando de la autoridad de Jesús sobre las huestes espirituales de maldad. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000 cerdos. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Por lo tanto, por lo menos eran 2.000 demonios. Ahora, el demonio principal dijo que se llamaba Legión, y una legión eran 6.000 integrantes. El mundo de los espíritus está sujeto a Dios. No es que está totalmente descontrolado y Dios no sabe qué hacer. Dios tiene el control absoluto de la situación y Él tiene un plan incluso a ese nivel, a nivel grande, a nivel macro. Y a nivel micro, que significaría tu vida personal, lo que tú estás sufriendo,
tu familia, tu situación personal, claro que sí, Dios tiene también un plan especial, y si hay cosas malas que están ocurriendo en tu vida o cuestiones espirituales incluso negativas, no hay problema. Dios está bajo el control, y si tú buscas hacer la voluntad de Dios y conocer la voz de Dios al respecto, conocer cuáles son los planes de Dios, claramente Dios, dentro de tus límites, Él te los va a revelar. Así como en el capítulo 1 de Job, cuando Dios le da permiso también a su líder máximo, recuerda a Satanás, para que afecte a la vida de Job, para que afecte su economía, para que afecte su familia, pero Satanás pide permiso a Dios. Reconocen también acá, en este caso, que Jesús es autoridad sobre ellos. ¿Por qué es autoridad? Porque es Dios. Y por eso tienen miedo de su poder, del poder y autoridad de Jesús sobre ellos. Y por eso que le ruegan diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. O sea, le piden permiso. Esa es la autoridad de nuestro Salvador, de tu Redentor, de la persona del Dios que está contigo. No es un Dios pequeñito, es un Dios que tiene autoridad aún sobre todo ese mundo tan grande y desconocido para nosotros, que es el mundo espiritual, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como habla la Escritura. Marcos también nos cuenta otra historia con respecto a la capacidad o la autoridad de Jesús sobre las huestes espirituales de maldad. Marcos capítulo 1, de los versículos 23 al 27, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Te das cuenta? El demonio se da cuenta, o los demonios se dan cuenta que Jesús tiene la capacidad de destruir las huestes espirituales de maldad. Lo reconocen por nombre y además saben que es el Santo de Dios. Jesús, dice la palabra ahí en Marcos capítulo 1, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Y eso qué es? Autoridad. Autoridad sobre el mundo espiritual. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. A Él debemos clamar. Bajo sus alas debemos vivir. En su habitación debemos estar. Debe estar Cristo en nosotros y nosotros en Él, interrelacionados. Como dijo Jesús en la oración, que nosotros también seamos uno con Dios. Así como Él era uno con el Padre, nosotros también seamos uno con Él. Qué hermoso lo que podemos ir descubriendo de las Escrituras. No tenemos un Salvador así pequeño, un hombre cualquiera, un gran maestro, otro líder religioso más. Tenemos a alguien que tiene autoridad sobre las huestes espirituales de maldad, y ellas, las mismas huestes, reconocen la autoridad y la capacidad condenatoria de Jesús de Nazaret. Temamos entonces también nosotros a este Dios. No lo tomemos tan livianito tampoco. Así como que cada cual hace lo que quiere y vive la vida loca y vive la vida que quiere, porque total es su vida y no tiene nadie que meterse en su vida. Vivimos bajo la autoridad de Dios. Él tiene dominio
control y cualquier cosa que vaya contra la autoridad de Dios, bueno, estamos en problema. Así que sírvele a tu Señor. Él es tu autoridad. Si Cristo lo has tomado como tu única esperanza, gloria a Dios, porque la autoridad de Jesús es la máxima, la mejor de todas. Jesús se ha sentado para gobernar y a mí me ha elegido para presenciar cómo huye el enemigo ante su poder, cómo todo principado se somete a él, cómo huye la tristeza y la enfermedad, no pueden resistir su autoridad. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, y me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Jesús se ha sentado para gobernar y a mí me ha elegido para declarar que se secará la higuera con su autoridad, se moverán montañas al yo caminar, se caerán los muros con solo gritar, que he sido elegido para conquistar. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, y me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, me ha dado su palabra para declarar que soy. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado, la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La autoridad de Jesús. Jesús habló sobre la muerte, habló sobre la vida, habló sobre la resurrección, y Él demostró que tiene autoridad sobre la muerte. No solamente que alguien se ponga a filosofar al respecto y diga, esto pienso yo de la muerte es esto, la muerte representa esto otro, etcétera, etcétera. Como usted puede encontrar muchos libros y muchos autores que hablan y ahí se explayan y cada uno tiene su punto de vista y cree haber encontrado la verdad o la esencia de las cosas. Y los filósofos pasan años pensando y pensando y siguen tan perdidos como cualquier ignorante de toda esta situación.
Jesús resucitó a la hija de Jairo, que yacía sobre su lecho de muerte. Acuérdense que esto aparece en Marcos capítulo 5. Ahí se acuerda que en el versículo 41, cuando Jesús le dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Eso es autoridad sobre la muerte. Yo como médico no puedo dar ninguna explicación científica de ningún tipo para poder explicar que alguien en el cual han cesado todas sus funciones y ha empezado todo ese rápido camino de putrefacción y de no retorno, pueda escuchar y pueda ese cuerpo obedecer y levantarse y tener nuevamente vida y conciencia. Solamente lo puede hacer Dios. Asimismo, ¿se acuerda la historia famosa de Lázaro, que llevaba 4 días sepultado en su tumba? Ahí en Juan capítulo 11 aparece la historia, y ese versículo, el 43, Lázaro, ven fuera. Una autoridad total de Jesús sobre la muerte. Y lo despierta, estando él fuera del sepulcro. Lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y como si Lázaro estuviera atento adentro a la voz de Dios, sale de la tumba caminando. Jesús, hermano, no hizo show. Conociendo él su autoridad, dio la orden y todos los tejidos que estaban sin vida revivieron. Y él muestra que su palabra tiene autoridad, que él mismo viene de Dios, proviene de Dios, como le dijo Nicodemo, sabemos que provienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Jesús es el dador de la vida, Él es el Dios que estaba en el principio, el verbo que estaba en el principio, es el autor de la vida. Y por eso la Escritura dice, matasteis al autor de la vida. Esteban dice en Hechos 3:15 estas palabras, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pues Esteban fue testigo de la resurrección, según escribe el autor de Hechos, ahí en Hechos capítulos 3, versículos 15. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, y también Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y dijo Jesús en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las tiene, hermano. Las tiene después de haber puesto voluntariamente su vida en la cruz por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de muchos. Y siendo Dios en forma de hombre, descendió al sepulcro y resucitó entre los muertos, mostrando su autoridad, mostrando su poder para resucitar de entre los muertos. Luego nos cuenta la Escritura en el Nuevo Testamento que estuvo 6 semanas resucitado, apareciéndose a diferentes personas e incluso en una ocasión a más de 500 hermanos a la vez. Y 500 personas no pueden estar viendo una falsa visión. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice esto, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500. No una persona que lo haya visto en solitario y que después le haya contado al resto de lo que vio, de lo que sintió. Y psiquiátricamente un médico podría decir, bueno, es la pena, su esperanza, es el trauma de la muerte, el dolor postraumático, el duelo, etc.
No, 500 hermanos a la vez, 11 discípulos a la vez viendo a Jesús, varios en varias ocasiones, comiendo con Él, incluso cenando con Él en la playa. Jesús tiene autoridad sobre la muerte y sobre la resurrección. La autoridad de Jesús también implica resucitar muertos espirituales, como resucitó a este muerto espiritual, como probablemente te resucitó a ti también y te ha dado vida eterna, una eterna vida espiritual, transformando tu vida, transformando la mía, haciéndonos hacer cosas, llevándonos a hacer cosas que jamás imaginamos, poniendo en nuestra mente una nueva forma de pensar, un deseo de agradar a Dios, un deseo de estar en su presencia, un deseo de seguir ese lenguaje y encontrarnos con otros que tienen la misma fe y la misma esperanza. Él tiene la autoridad de resucitar muertos físicos y muertos espirituales. Es capaz de perdonar pecados, es capaz de transformar una vida enfermiza y pecaminosa a una vida eterna, saludable, preciosa, gloriosa. Juan en el capítulo 5, versículo 24, dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, palabra de Jesús, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso lo hace la palabra poderosa, autoritaria de Jesús. El que oye la palabra de Jesús y cree al Padre, al Dios que lo envió, tiene vida eterna. Y dice Jesús: tranquilo, no irás a condenación. Ya no estás muerto espiritualmente. Has pasado de muerte a vida. Y 1 Juan, capítulo 3, versículo 14, dice el autor, el apóstol Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y tú sabes realmente que has pasado de muerte a vida? Y si todavía hay alguna duda en tu corazón que no has pasado de muerte a vida, pídele al que tiene autoridad sobre la muerte y la resurrección física y espiritual, que hoy te resucite, que hoy te limpie de todo pecado, que hoy te salve. Pídele al Señor, dile: resucítame, Dios mío, necesito estar vivo, ya no quiero ser un muerto espiritual, quiero entender este idioma, quiero vivir esta vida, quiero estar como he visto que están otras personas, contentas, calmadas, ya no le tienen miedo a la muerte, ya no le tienen miedo a bajar al sepulcro, ya sienten una paz tremenda cuando se le muere un familiar que es cristiano. Yo quiero tener también eso, quiero tener esa paz que ellos tienen y ese gozo que manifiestan cuando cantan, cuando te adoran, Señor, cuando se reúnen, cuando los veo que con tanta convicción hablan sobre este tema. Si eres aún un muerto espiritual, Jesús hoy día te puede resucitar. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro
escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Pedile a Dios, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Poderoso es Dios para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Resucítame. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado La Autoridad de Jesús. Jesús, dice la palabra, que tiene autoridad sobre perdonar pecados. Autoridad de perdonar pecados. ¿De qué se trata esto? ¿Realmente es verdad eso? ¿Realmente Jesús puede perdonar todos tus pecados con su sacrificio en la cruz? Está la historia del paralítico sanado en Capernaum, que fue traído por sus 4 amigos que con mucha fe lo ingresaron por el techo de la casa que estaba repleta de gente, en la cual Jesús estaba compartiendo con las personas que estaban en el hogar, más otras muchas que habían llegado.
Marcos capítulo 2 cuenta la historia. Dice en el versículo 5 al 12, al ver Jesús la fe de ellos, de estos 4 amigos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ojo, esta es una cualidad exclusiva de Dios de perdonar pecados. Pero Él no tiene ningún problema, pues Él sabe que es Dios. Y Él le dice: Hijo, con mucho amor, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, dice, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ahí usted ve esta capacidad de Dios, este poder de Dios, de conocer las mentes. Y dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En el fondo, ¿por qué estáis pensando eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? Algo que no podemos ver. O decirle algo que podemos ver: levántate, toma tu lecho y anda. Porque si Jesús dice que es tan difícil decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, si alguien puede hacer eso y tiene autoridad, como la autoridad que tiene Dios, el Dios sanador, nuestro Dios sanador, entonces significa que viene de Dios, y que si Él realmente tiene autoridad sobre la salud de esta persona, significa que Él viene de Dios y que por lo tanto también puede perdonar pecados. Y le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, con autoridad, fíjese, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida. No hay de a poquito que afirmó una piececita, que una manito, que anduvo en 4 patas, lo anduvieron ayudando, ahí lo agarraron entre varios. Dice: él se levantó enseguida y tomando su lecho, más encima el peso, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alguien postrado, totalmente atrofiado, se levanta de una y además tiene hasta fuerza muscular para llevarse su cama al hombro. Si hay alguien, hermano, que piensa que ha sido tan malo y que su vida ha sido terrible, ha hecho muchas maldades, se ha portado muy mal, y que no hay nadie que pueda perdonar y borrar todos sus pecados cometidos, debemos llevarle este mensaje: solo en Jesús puedes encontrar a Dios, al Hijo del Hombre, con autoridad en la tierra para perdonar pecados. Solo en Jesús puedes encontrar a Dios perdonando todos tus pecados. Y eso es lo que Jesús le demostró a los escribas: su autoridad para perdonar pecados al dar la orden de sanidad sobre la incurable enfermedad del paralítico y ser sanado al instante, cuestión que ellos vieron. Entonces debían entender que Jehová sanador estaba en él, que el Jehová sanador que ellos conocían del Antiguo Testamento estaba en él. El autor de la vida estaba frente a ellos, le demostró su autoridad, pero ellos no se dieron cuenta, no le creyeron, porque esto no es un tema de razonar esto, de entenderlo con sabiduría e inteligencia humana. Esto es revelación de Dios. Dios se revela a quien quiere, a quien desea revelarse.
Y gloria a Dios porque tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de ti para que tú pudieras entender estas palabras y hoy día puedas ver la autoridad de Dios en tu vida y puedas creerle a Dios que Él está haciendo cosas, que hay esperanza en Él, que hay esperanza de perdón, que todos tus pecados fueron borrados. Y si entre los que están escuchando hay alguien que eres tú, tal vez, que sientes que Dios no te ha perdonado o no le has pedido el perdón a Dios, hoy día es la oportunidad de que pidas perdón y le digas: Señor Jesús, creo en tu nombre, creo en tu autoridad. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, perdóname, Señor. Sé que tienes autoridad para levantar al paralítico y autoridad para perdonar mis pecados. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido, es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida, tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 7 de la serie Cristo, única esperanza, titulado La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús cambia al instante a un hombre. Es un cambio con poder. No es un cambio lentísimo que pero muy lentamente la persona va abandonando ese pecado que le atormenta. Hubo uno que estaba muy perdido en su religiosidad y fue cambiado. Saulo de Tarso, que de ser un perseguidor y asesino de la iglesia naciente en el siglo I, pasó a ser camino a Damasco. Cuando se le apareció Jesús en el camino, pasó a ser el gran apóstol Pablo, que fue capaz de entregar su vida al servicio de la iglesia y pasando él mismo ahora a ser perseguido y sometido todo el resto de su vida a la autoridad de Jesús, a quien amó y por el cual decidió dar su vida, porque entendió que ahora sí que servía al verdadero Dios, al Dios vivo, que él había estudiado las Escrituras, pero no le conocía. Y pasó con gran entusiasmo y gozo a decir que él era esclavo de Cristo. Jesucristo tiene autoridad sobre la vida y los planes de una persona. Eso lo muestra ahí Hechos capítulo 9, de los versículos 3 al 6, cuando habla de la historia de Pablo. Mas yendo por el camino este Saulo de Tarso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice la palabra, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, y este era Jesús, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él entiende, Dios se revela a él, Jesús se muestra, el que habían crucificado en la cruz, lo cual Pablo no creía que había resucitado, y perseguía y asesinaba, ayudaba a asesinar a los que creían en Jesús, se encuentra ahora de frente con Jesús, y que él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás haciendo algo absurdo, ridículo. Te estás ensartando la espada y eso no te va a llevar a ningún buen lado. Y dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, con autoridad, le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Jesús es el que tiene autoridad sobre la vida de las personas y es capaz de cambiar una persona, darle un giro en 180 grados y con una orden, el que ahora es una persona creyente, verdadero, se levanta al instante y obedece la orden del Señor. Jesús es el que da las órdenes. Nosotros debemos obedecer fielmente a su autoridad y ordenanzas. Dios es el que cambia tus motivaciones y convicciones. Él nos ha autorizado a entrar en su reino al adoptarnos como hijos suyos gracias al sacrificio sanador y libertador de Jesús en la cruz por nuestros pecados e injusticia. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él el que es el camino, la verdad y la vida. Y solo uno tiene la autoridad para mediar entre tu vida y Dios. Y ese es Jesús, debido a su autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Él, el Verbo de Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que hoy día está también con nosotros y en nosotros. Háblales a otros sobre esta autoridad de Jesús. Lleva a otros al Evangelio. No te quedes con esta palabra escondida. No te quedes callado. No escondas esta luz. Solo en Cristo las demás personas pueden encontrar su única esperanza. Recuerden lo que dijo el evangelista Lucas en el capítulo 7, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. También es tu misión y mi misión ir a otros y hacerles saber a otros cuál es la autoridad de Jesús, que Dios está en medio de nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Cuál es el nombre que clamarás? Jesús. Jesús es el nombre que tienes que clamar. No es otro nombre. Aunque aparezca ahí en la Escritura, no es otro nombre. Es Jesús. Testigo de Jesús. Seguidor de Jesús. Esclavo de Jesús. Y continúa Efesios capítulo 1. Le ha puesto sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor. Es Jesús. Es Dios. Jesús ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas han sido sometidas bajo la autoridad de Jesús. Están bajo sus pies, dice la Escritura. Fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies. Esa es la autoridad de Jesús. A ese tienes que clamar, no a otro nombre, no a otra imagen, no a otra religión. A Jesús. Lo que te muestra, te comprueba la Biblia. Tú, ahora, este Dios que se ha revelado a ti, recíbelo, sabiendo ahora cuál es la autoridad de Jesús. A lo mejor lo sabes hace mucho tiempo, todas estas cosas,
Pero ¿estás dispuesto realmente a hacerle y seguir haciéndole diariamente a Él como tu Señor y Salvador? ¿Seguirás sometiéndote o te someterás a su autoridad para que haga lo que en su voluntad ha planeado para ti? ¿Te has entregado de tal manera diariamente a Dios para preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Puedes con amplia y eterna libertad confiar en Cristo como tu única esperanza. Cristo realmente tiene autoridad divina sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre los sucesos de la vida y la muerte y la resurrección, tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre las huestes espirituales de maldad, tiene autoridad sobre perdonar pecados. ¿Tienes un problema hoy día de pecado? Deja que Él reine en tu vida. Entrégate realmente a Él, sírvele a Él, déjalo que Él sea el Señor de tu vida, la autoridad como corresponde, la autoridad máxima, a la cual puedes ir en oración o bien a escuchar su voz de alguna otra forma para que te revele cuál es la voluntad perfecta para tu vida. Deja que la autoridad de Jesús reine hoy y para siempre sobre tu vida. Nació una canción a mi Rey, a mi Salvador, al Rey de mi corazón. Yo te doy todo lo que soy. Tu amor cambia mi interior siempre en mi corazón.